Bueno, ya estamos de vuelta y seguimos conversando con el licenciado Juan Vera, justamente de ASUCOP, que estamos hablando de esto de transportes solidarios, donde pedimos a toda la gente que viene hasta acá, hasta Asunción, hasta sus lugares de trabajo, a que seamos solidarios con nuestros compañeros de trabajo y otras personas también. Pero hay también que ver un tema, porque es muy lindo ser solidarios realmente, es muy lindo ayudarnos, pero ¿qué hacemos con la inseguridad? Levantarle a una persona que quizás no conocemos, meterla en nuestro vehículo o en nuestra moto, se convierte también en un peligro, Juan. ¿Cómo es la propuesta concreta? Súper buena la observación, por eso le decimos a la gente que hoy conversen con sus compañeros de trabajo. Claro. Muchos tienen vehículos con capacidad ociosa, viene él y su señora tal vez. O solos. Entonces, en el lugar de trabajo, hoy, che, fulano, vos vivís hacia esta zona, caminamos un poquitito y llegamos a coordinar con ese compañero que nos trasladen no solamente al lugar de trabajo, puede ser, yo me voy hacia la zona de Sajonia, entonces le voy trayendo a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo de esa zona. Tampoco estamos promoviendo que la gente le alce a cualquier persona, porque sí. eso, en especial las mujeres, no le recomendamos porque se expondría a una inseguridad. Las motocicletas también pueden agarrar y hacer eso. Hoy en día hay muchos motocarros, creo que le llaman a estos. Mototaxi también. Motocarros. Le ponemos unas tablitas y venimos, son gente, medidas extremas, hagan su changa. pero sí seguro. Convengamos que estamos instando a la gente a que sean compañeros de trabajo, gente que usted conoce. Claro. Y esa es la manera de vencer a esta mafia, gente. Si usted como pasajero mañana sale y no prevé esto, usted le está dando la razón a ese empresario. Le va a seguir robando, le va a seguir humillando. Y si usted viene con el vestido roto, el pantalón roto, ya no es culpa tanto de nosotros como organizaciones que promovemos a ese esto. empresario que pobrecito trabajan a pérdida. Pero anda, mira, perdóname, Por eso mira, siempre trabajan a pérdida. aquí la pérdida no sé si Ahí puede... está. Ahí está. Qué miren. gusto perder así, ¿verdad? Mi cámara voy a preguntar, pero yo voy a llevar la cámara después. Yo también quiero Ahí perder. está. Acá está el autito de alguien, vos con tu dedo. Acá está, este es el auto de... Ya de sabes un quién. chatarrero. Hay De que un chatarrero que decirlo, ahí es de Ruiz Díaz. Con eso se fue a Uruguay, ahí está la casita de él. Ay, yo también, mira, así me gustaría Y tener una mira, chatarra, ahí, ¿viste? así nos tiene a nosotros. Nosotros somos las víctimas de estos cobardes irresponsables. Perdonen, no quiero ser pesado, pero realmente, señores transportistas, así nos tienen. No permita que le hagan esto, organícese de esta manera. Vamos a ver acá. A ver. Les traje un pequeño gráfico, transporte solidario. Miren, hay autos, entonces hablamos, conversamos, nos subimos. Ahí las chicas, ¿por qué no por ahí? Una linda chica detrás. No sé ustedes qué hacemos. Yo vengo de hacia el lugar, podemos Juan, venir acá a laburar. una linda alternativa también para la gente es utilizar las bicicletas, porque sabemos que Ahí se está está. poniendo muy de Súper. moda. Ecológico. Y saca tu bici por ser una oportunidad especial. Quizás no todos los días podemos ir en bici al trabajo por el tema de que sudamos, tenemos que bañarnos, pero ya que no vamos a tener micro, a lo mejor vamos a esperar 40 minutos que venga un colectivo, sacar la bici y venir al Muy trabajo bien. así. Nosotros no queremos hacer noticias. Escúchenme una cosa, cómo funciona el paro del empresario del transporte. Entre las 5 de la mañana y las 8 no va a haber casi nada. Pero a partir de las 8:30, 10 de la mañana ya va a haber muchos vehículos. Sí. Les comento que esto es un show de esa gente porque lo que no van a hacer ellos es perder plata. Eso quiero decirles. Pero los que vengan temprano van a tener dificultades. Otra cosa, conversamos con el ingeniero Ignacio Cárdenas de las UCETRAMA. Estamos en conversación permanente con la Federación de Choferes del área metropolitana, con Juan Jiménez, y ellos con 1000 vehículos van a salir a brindar servicio. Todos los vehículos municipales o internos de las municipalidades van a estar trabajando mañana de manera normal. Eso se va a sumar a la flota de vehículos del Estado, del Ejército. Pero yo le digo una cosa, todo eso es paliativo. Lo más importante, gente, es organícense. No salgan las paradas, no le den ninguna oportunidad a que ninguna cámara de fotografía o de televisión nos vean aglomerados. Si no, también podemos esperar, por favor, los empresarios, comerciantes, que aguanten, por favor. Vamos a llegar a las 9 de la mañana, a las 10, vamos a llegar a trabajar un poco más tarde, pero no permitamos que esto tenga que ganar esta mafia. Nosotros seamos entonces, hagamos el paro, pero el paro a la mafia. Bueno.